planificar lo mismo que hasta el momento, sino el doble. Bueno, no, realmente no vamos a ir temprano, no se preocupe. Y que tiene que ver con este cuarto, a pesar de que no me gusta usar estas representaciones ordinales cronológicas, pero bueno, en algún momento vemos la película en su totalidad y los que tienen responsable de tomar decisiones deciden si continúan con este programa, lo modifican, producen una serie de alteraciones o lo discontinúan, ¿no? Y esto es lo que se da en este proceso de caracterización que si tiene elementos, digamos, de mayor rigurosidad, o sea, apela a tecnologías y a metodologías más rigurosas, se puede convertir en una instancia de genuina evaluación, ¿no? Y la evaluación no debe ser considerada como, debe ser, lo voy a decir en positivo, debe ser considerada como un componente necesario de la función pública, sin el cual no hay producción de política pública. Yo no puedo producir política pública si no extraigo elementos de juicio que me permitan a mí razonar acerca de la pertinencia, calidad, eficacia, eficiencia de esta intervención. Si no, me permite a mí aprender acerca de la teoría que tenía en un origen para dar cuenta de este problema. Es impensado no hacer evaluación de cualquier intervención pública que uno hace, porque finalmente no tiene una herramienta para corregir, mejorar una teoría y un modelo de intervención. Entonces, la evaluación es una parte de un proceso indivisible de planificación, ejecución, evaluación. Y obviamente aporta elementos tanto políticos como técnicos para la continuación o no de las intervenciones. Y es una parte necesaria de un ciclo de política pública. No es algo que yo dejo para el final a ver si tengo plata. Comúnmente yo me he encontrado con un montón de funcionarios, funcionarias que dicen, no tengo plata, no, o sea, no tengo tiempo para evaluar. No tengo plata para evaluar, como si fuera realmente lo costoso. Lo costoso es ejecutar una política. Evaluar no es tan costoso. Y requiere algún tiempo, pero como requiere el tiempo la implementación de políticas. O sea, son excusas para no obtener información que valide o, entre comillas, invalide lo que estoy haciendo, como riesgo incluso de penalización como funcionario o funcionaria. Entonces, la evaluación es una parte, es una parte de un proceso indivisible de gestión de políticas públicas. Necesito generar un conocimiento sobre lo que estoy haciendo. Si no, no sé lo que estoy haciendo. No sé lo que estoy haciendo. Quizás lo puedo suplir, pero muy mal, con algunas apreciaciones generales. Le puedo preguntar a un intendente, digo, ¿cómo te fue con eso? O puedo ir un día a una reunión, a una sociedad de fomento y preguntarle a la gente a viva voz, ¿les parece que va bien este programa alimentario? Y bueno, y recibo 3 o 4 señales de felicitación, ojalá no compradas, y con eso tengo elementos de juicio para decir, bueno, voy a continuar un año más con este programa. Hay que avanzar con metodologías un poco más rigurosas. Nosotros simplemente ahora las vamos a mencionar, pero lo que sí me parece que es, lo que sí me interesa es que llevar esta preocupación sobre la necesidad de desarrollar evaluaciones que nos permitan extraer conclusiones respecto de lo que estamos haciendo, obviamente. También hay un funcionario masculino muy importante del sector transporte que una vez me dijo otra cosa que yo creo que es tan o más grave que decir no tengo tiempo para evaluar, pero que suena más grave que decir no tengo tiempo para planificar. Entonces, ya dije, bueno, si usted no tiene tiempo para planificar, entonces dígame qué hace aquí, ¿no? Bueno, no importa, obviamente no dije eso porque hubiera sido muy rápidamente
despedido por algún personal de seguridad, pero así a veces está la consideración sobre la necesidad de generar un conocimiento en la gestión pública. Entonces, muchas veces hay limitaciones a la evaluación, obviamente la resistencia al cambio, el miedo al castigo, la cierta, a veces, expresa intención de opacidad, o sea, de que no se sepa lo que estamos haciendo. O sea, porque me basta decir que estoy contando, no sé, entregué 1 millón de vacunas, pongamos, pero no por en este caso, pero pongamos que hice 1 millón de consultas más. Prefiero contar eso, que es una forma de rendir cuentas de alguna manera, pero no estoy evaluando si esas consultas son efectivas o no, por ejemplo, para reducir la mortalidad infantil. Entonces, preferentemente no averigüen cómo evolucionó la mortalidad infantil o la mortalidad materna. Preferentemente no lo hagan porque no sé qué va a pasar y no quiero que me penalicen. Entonces, hay cuestiones de carácter cultural que de alguna manera empujan hacia cierta opacidad, pero que tiene que ser revertida en pos de la mejora de las intervenciones, no en clave de castigo, digamos, a funcionarias o funcionarias que han actuado con legitimidad y a su real saber y entender, pero que pueden tener limitaciones derivadas del desconocimiento, lo que el cual no los hace culpables de alguna de las prácticas más criticadas en términos de negligencia o corrupción, sino simplemente por desconocimiento de algunos procesos. Entonces, el proceso de evaluación ofrece evidencia al respecto. Bueno, hay distintas definiciones, no me voy a detener en esto, pero básicamente esta habla de una actividad programada, con procedimientos sistemáticos, que intentan emitir juicios, valoraciones sobre intervenciones públicas, con el objeto no de dejarlas en un anaquel, sino de formular recomendaciones y producir cambios en las políticas públicas. Para eso está la actividad investigativa de la evaluación. No es simplemente especulativa, sino que tiene que ver con el cambio en la función pública. Hay, distintos tipos de evaluación. Yo ahora voy a mencionar algo vinculado con lo que tiene que ver con el momento, si es ex ante, ex post, durante. Voy a mencionar algunos tipos. Acá hay un cuadro con tipos de evaluación. Y particularmente las distintas evaluaciones apelan a distintos métodos de recolección de información. Métodos tanto cuantitativos como cualitativos. Y aquí, como en cualquier actividad investigativa de generación de conocimiento, utilizan de manera combinada, no contrapuesta como si fueran una grieta, como decimos en la Argentina, entre los métodos cuantitativos y los cualitativos. No hay grieta, no debe haber grieta, sino justamente un enorme puente que vincule el uso combinado de estas distintas técnicas. Los abordajes cuantitativos son muy importantes, tienen que ver con datos susceptibles del análisis estadístico, son muy importantes, muy significativos, y que nos ayudan mucho a evaluar productos, también en algunos casos evaluar resultados, pero hacer seguimientos, hacer algunos estudios sobre algunos alcances, datos de cobertura, de incidencia. Muy significativo todo el análisis estadístico. Y por otro lado, para una multiplicidad de otros saberes que necesitamos, el análisis cualitativo basado en entrevistas, en observación participante, en otros cuestionarios, en historias de vida, etcétera, pero particularmente a través de entrevistas, lo que nosotros captamos son sentidos, apreciaciones, satisfacciones, por ejemplo, de usuarios. Analizamos procesos que obviamente no se pueden analizar bajo la técnica estadística, sino bajo el relato de lo que significa un proceso y el efecto que tiene. Entonces,
La combinación de estas distintas técnicas de recolección de datos y de generación de conocimiento es imprescindible en el ámbito de la evaluación. ¿Qué me gustaría mencionar en términos de cierre? Es esta cuestión de, de las actividades de seguimiento, esto que serían las evaluaciones durante. Cuando uno dice, ¿qué procedimientos hay de evaluación durante una política pública? Bueno, fundamentalmente están las actividades de lo que uno llama seguimiento o monitoreo. ¿Qué hacen las actividades de seguimiento y monitoreo? Fundamentalmente vinculan esta primera parte de la cadena de valor de la gestión pública. Vinculan la accesibilidad a insumos, o sea, estudian las actividades de seguimiento, la accesibilidad a insumos, es decir, cómo va la ejecución presupuestaria, o el acceso, digamos, presupuestario, o la disponibilidad presupuestaria, las operaciones, que son operaciones de transformación de esos insumos en procesos productivos, y los productos. Entonces, básicamente la actividad de seguimiento se centra no en los efectos, los resultados, los impactos, que eso tiene que ver con otro tipo de evaluaciones de resultados, evaluaciones de impacto, sino que las actividades de seguimiento tienen su foco en operaciones y en actividades productivas de lo que hace día a día una organización. Entonces, fundamentalmente hay observables directos de las actividades de seguimiento, como son la disponibilidad de insumos, es decir, bueno, cuánto dinero tengo, cuántas personas están trabajando, cuántos materiales tengo disponibles, cuántos metros cuadrados tengo disponibles, cómo se están cumpliendo las actividades en tiempo, en forma, y hay incluso una cantidad de sistemas que, digamos, sirven de apoyo para el seguimiento de esos procesos. ¿Qué cantidad de productos ya tengo entregados? En este caso, por ejemplo, vacunas. ¿Cuánto tengo de vacunas entregadas? Consultas realizadas, viajes realizados en el transporte público. Son bienes y servicios que son destinados, entregados a destinatarios que son servidos por esos bienes y servicios. Fundamentalmente estos son los principales observables directos. Pero también las actividades de seguimiento tienen observables, diría, indirectos o relacionales. ¿Qué quiere decir? Aquellos que se construyen a través de la combinación de algunos de estos observables directos. Por ejemplo, el grado de eficacia. Es decir, cuántas vacunas entregué en el plazo que las tendría que haber entregado. Entonces tengo una tasa de eficacia. He llegado al 90% de lo que tenía programado, o al 50%, o al 110%. Eficiencia, que es una relación entre insumos, costos y productos. Es decir, cuál es el costo unitario de cada producto producido. Y lo puedo ir sabiendo, digamos, lo puedo saber al final, pero lo puedo ir indagando a medida que se va desarrollando un proyecto. ¿Cuál es el costo de una tonelada transportada hoy, mañana, bajo estas condiciones? Y bueno, y hay otros observables e indirectos de calidad, de economía, etcétera, etcétera. Los indicadores son importantes, los indicadores de seguimiento, ¿no? Y cada cuánto hago actividades de seguimiento, ¿no? Bueno, depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende de la necesidad de la información. Si el presidente de la República me dice, quiero saber todos los días cuántas personas tenemos vacunadas, o cuál es el porcentaje de cumplimiento del plan de vacunación. Bueno, eso la máxima autoridad nos está definiendo un plan de seguimiento, un ritmo de seguimiento, de actividad de seguimiento. También puede tener que ver con la naturaleza de la actividad pública. Por ejemplo, hay actividades, por ejemplo, políticas vinculadas a ciclos biológicos, por ejemplo, políticas agrícolas o agropecuarias, que, bueno, obviamente puedo hacer seguimiento solamente cuando se da una fase del ciclo biológico, o sea, no sé, bueno, no voy a dar detalle porque no soy un especialista. Tiene que ver con la actividad agrícola o la actividad pecuaria. O depende también de cada cuánto se actualizan registros de un indicador. O sea, no puedo decir que voy a hacer seguimiento cada 15 días o una vez por mes, cuando a lo mejor el registro de un indicador se actualiza cada 2 meses.
solamente cada 2 meses podría hacer seguimiento de la evolución de una actividad. Bien, entonces, hay un importantísimo marco de actividades en el campo de las políticas públicas y que tienen que ver con este momento de la evaluación, con sus particularidades, que tiene que ver con el seguimiento, con esto de qué está pasando durante el ejercicio de una política pública. Y después están las actividades evaluativas más tradicionales, que son las llamamos ex post, o sea, una vez que terminó una parte de un programa o el programa entero o un ciclo, digamos, de una política, es decir, en donde digo, bueno, al cabo de un tiempo hago una estimación, una apreciación, una evaluación, o un assessment, como le gusta decir a los norteamericanos o a los de habla inglesa, de qué ha pasado en este campo, ¿no? Entonces, generalmente aparece lo que se llama la evaluación de resultados, que es decir, bueno, ¿qué resultado esperaba? ¿No? Por ejemplo, no sé, me propuse incrementar la competitividad agroindustrial en un 20%. Ese es el resultado final que esperaba al cabo de 3 años de una serie de intervenciones que iba a hacer. Bueno, finalmente la evaluación tiene que apreciar si se llegó a ese resultado y por qué y cómo. Y también, obviamente, analiza aspectos de insumos, de procesos, de productos, pero tiene el ancla está puesta en el resultado final. Y hay después usos de distintas tecnologías que seguramente en algún momento lo van a ver, bueno, algunos ya lo han visto seguramente y lo conocen, que es el análisis costo-beneficio, donde implica muy utilizado para actividades, en particular con obras, en donde ambas dimensiones, las que tienen que ver con el costo y el beneficio, el resultado, el producto final, son monetizables, se permiten ser, digamos, cuantificadas en términos de moneda, o cuando el efecto que se espera, el resultado que se espera, por ejemplo, no sé, una unidad de mejora de la mortalidad materna, por ejemplo, un porcentaje de caída, una unidad de porcentaje de caída de la mortalidad materna, no es monetizable, simplemente es el efecto esperado, pero sí es monetizable el costo. Bueno, analizar, digamos, cuál fue el efecto y los costos estimados alrededor de esto, y bueno, de alguna manera también son elementos que nos aportan en esta evaluación de resultados, que es una evaluación de las que llamaríamos ex post, o sea, cuando una parte o el programa entero, una parte significativa del programa ha concluido y es necesario relevar información para tomar una decisión para continuar o discontinuar un determinado programa. Otro, por último, la otra importante tecnología o metodología de evaluación ex post es lo que se llama la evaluación de impacto. Y ahí, en este campo también se confunden un poco los términos, la palabra impacto tiene distintas connotaciones. En la evaluación de impacto, la palabra impacto significa el cambio atribuible, el cambio producido en las condiciones de vida de una población o de unas empresas o de un sector determinado, es decir, el resultado obtenido atribuible exclusivamente a la política pública. Porque en esto también interviene la discusión eterna y, digamos, en el campo de la evaluación de políticas es un resultado determinado. ¿Cómo sé si se lo debo atribuir a esta intervención o si se lo debo atribuir no solamente a esta intervención, sino a algún otro factor externo? Es el problema de la atribución, ¿no?, que está presente siempre en los estudios de evaluación, obviamente. En la evaluación de resultados, salvo que sea una obra física, muchas veces es difícil distinguir si lo que se logró es atribuible exclusivamente al programa o no, o hay una contribución de otros factores.
La evaluación de impacto a través de la creación de un escenario contrafactual, es decir, de un grupo de control y a través de técnicas semi-experimentales, o sea, de un grupo creado semi-experimentalmente, por razones éticas, obviamente, puedo distinguir el efecto diferenciado de la política sobre un grupo en relación con otro grupo que no fue destinatario de esa política. En la medida en que yo pueda constituir ese grupo de control que no es destinatario, y ese grupo de control junto con el grupo de tratamiento son grupos homogéneos, es decir, que en términos generales no hay razones propias de los grupos para tener un comportamiento diferenciado, lo que se diferencien en el futuro provendrá exclusivamente o casi exclusivamente de su intervención o no en el programa. Esto se utiliza para un montón de políticas públicas de salud, alimentarias, educativas, etcétera, en donde quizás el programa está dirigido a primeramente a un territorio, pero para saber si efectivamente esta política, cómo contribuye en la mejora de las condiciones de vida, selecciono una comunidad de otro territorio que no estaba originalmente destinada a esta política, por lo menos en una primera fase, no es que fue excluida a propósito para que sea un grupo de control, que eso sería lo no ético, que es crear grupos de control excluyendo a personas de los servicios por el solo hecho de que tiene que haber un grupo de control, sino que hay grupos de control porque no son originalmente destinatarios. Si identifico un grupo con las mismas características que el grupo de tratamiento, es posible que pueda identificar las diferencias y atribuirlas al grupo, digamos, a la política. Bueno, este gráfico de alguna manera muestra esto, que, digamos, si hay dos grupos, uno de control y uno de tratamiento, pongamos en una secuencia de tiempo y considerando en este eje mejoras en las condiciones de vida, si los dos grupos parten del mismo, son homogéneos, por lo tanto parten del mismo punto de partida, por decir así, al cabo de un tiempo, digamos, el grupo de control tiene una determinada evolución en en su estándar de vida. Y el grupo de tratamiento tiene esta evolución. En una evaluación de resultados más clásica, sin una atribución específica, todo lo que gana este grupo de control, de tratamiento, es atribuible al programa. En una evaluación de impacto donde hay un grupo de control, solo es atribuible a este grupo, al programa, la diferencia que hay en estándar entre el grupo de control y el grupo de tratamiento. No el cambio, digamos, bruto de las condiciones, sino el cambio neto de las condiciones del tratamiento de control. Para lo cual hay que crear un grupo de control y en muchas políticas eso es posible. Incluso en transporte puede hacerse entre personas, entre distintas colectividades con servicios de distinto tipo de transporte y ver realmente el efecto en términos de empleabilidad, acceso a servicios de salud, etcétera, por la presencia o no presencia de determinados servicios de transporte. Entonces uno puede evaluar que efectivamente el servicio de transporte instalado movió el amperímetro de las condiciones de vida de la población y es atribuible a eso y no a otra cosa. Bien, corto acá y consulto si hay, bueno, alguna duda, alguna reflexión, algún aporte que tengan sobre esto y si no, simplemente cuento lo que va a ser el segundo ejercicio